interesantes, como las mejores herramientas para explicar, y más que para explicar, para educar en economía, ¿no? El modelo ISLM y todo. Y entonces básicamente Keynes es como que un caso específico. ¿Y qué es el caso específico? Es cuando introduzco yo rigideces al sistema, ¿no? Acuérdense que para Keynes pueden haber recesiones prolongadas, sistemáticas, causadas por una caída de la demanda efectiva, por la incertidumbre fundamental y demás. Y entonces esto puede prolongar los periodos de recesión. Y la síntesis neoclásica agarra un poco lo que le conviene a Keynes y sobre todo la idea de que los salarios no son perfectamente flexibles, sino que los salarios están sujetos a rigideces, porque un salario depende de un contrato, depende de normativa, hay salarios mínimos, qué sé yo, y estas rigideces institucionales que existen. Entonces, para los neoclásicos, los sueldos no se van a ajustar inmediatamente por esas rigidez institucionales, van a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, si volvemos al modelo marginalista tradicional de oferta, demanda, equilibrio, al modelo marshalliano, ¿qué debería pasar en una recesión? En una recesión hay despidos, entonces como hay despidos, bajan los sueldos, los trabajadores están dispuestos a aceptar un sueldo más bajito para poder vivir, para subsistir. Entonces, dado que los sueldos están bajos, los emprendedores ven sueldos bajos y dicen, bingo, qué maravilla, voy a poder contratar trabajadores barato. Y entonces se reactiva la demanda de empleo y se vuelve al equilibrio de manera bastante rápida. Esa es la visión, esa es la visión neoclásica e incluso la versión marginalista, ¿no? Eh, Keynes dice, la interpretación de Keynes, entonces hay realmente una brecha muy fuerte entre la interpretación de Keynes, la adopción de Keynes por la escuela neoclásica y lo que Keynes dice en donde Keynes dice, no, la verdad es que podemos tener ese desempleo permanente, por mucho que bajen los sueldos, por mucho que crezca el desempleo, no necesariamente va a haber una reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque todo depende de la demanda efectiva, es decir, si la gente quiere invertir y si la gente quiere consumir, y esto va a depender de la incertidumbre fundamental, va a depender de los espíritus animales, va a depender del nivel de confianza que se tenga. Y entonces, no importa cuán flexible sea el mercado, si no hay demanda, no hay demanda y no se va a reactivar la economía. Por ende, tiene que intervenir el Estado para reactivarlo. Y la síntesis básicamente dice, no, en realidad sí debería haber siempre un retorno al equilibrio, pero lo que Keynes dice es, si hay recesiones prolongadas, es solamente por un motivo, es porque hay todas estas rigideces en el sistema, es difícil hacer un contrato laboral, toma tiempo, los sindicatos no quieren que bajen los precios. Entonces, en cierto sentido, incluso con la lógica de es la culpa de todas estas protecciones sociales que hay rigideces en el sistema y si no existiesen esas rigideces, podríamos volver al equilibrio inmediatamente, ¿no? Entonces, la escuela poskeynesiana, sobre todo, es un proyecto de rechazo drástico a la síntesis neoclásica, ¿no? Ya había utilizado el término, ¿no? En el cual la reinterpretación de Keynes dentro del modelo ISLM visto como una bastardización de la teoría keynesiana, ¿no? Ese es el término que utiliza Joan Robinson, de quien vamos a hablar mucho como representante de la escuela post-keynesiana, ¿no? Y donde dice eso, ¿no? El modelo ISLM es una reinterpretación de Keynes. Vamos a domesticar a Keynes y lo vamos a poner en ecuaciones sencillas, en dos ecuaciones básicamente, IS, ¿no? La relación de inversión-ahorros por el lado de la economía real y la relación entre demanda de liquidez y oferta de liquidez en el mercado monetario. Eso es lo que son los ISLM. Estos dos se van a encontrar y tenemos un equilibrio único donde básicamente este es un caso específico del equilibrio neoclásico, donde el equilibrio neoclásico es básicamente el equilibrio a largo plazo, donde todos los mercados se equilibran simultáneamente y, eh, y hay desviaciones temporales de ese equilibrio que suceden en una recesión, en donde puede haber una caída de la demanda, ¿no? Un exceso de demanda de liquidez
o puede haber una caída de la demanda efectiva, entonces efectivamente puede haber un argumento a favor de un estímulo fiscal o de un estímulo monetario para volver rápidamente al equilibrio neoclásico. En otras palabras, Keynes es una pequeña excepción dentro de nuestro gran marco teórico. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque existen estas rigideces, ¿no? Hay cosas, hay barreras institucionales que evitan una recuperación hacia el equilibrio. Entonces, la síntesis neoclásica omite toda esta parte de los espíritus animales, de la incertidumbre fundamental, omite toda esta parte de básicamente la exuberancia irracional que se puede tener. Entonces dicen, no, los agentes siguen siendo racionales, si ellos ven precio bajo, entonces, no, salario bajo, entonces van a contratar, si no lo están haciendo, si no están bajando los salarios es porque hay rigideces institucionales en el sistema, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Si podemos deshacernos de esas rigideces institucionales, mejor, así volvemos más rápidamente al equilibrio, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos mencionado varias veces, eh, Keynes dice no, el desempleo involuntario, es decir, gente que quiere trabajar pero que no consigue trabajo, puede persistir a lo largo del tiempo, incluso si los salarios y los precios son flexibles, ¿no? Y entonces este es realmente el punto de vista de Keynes que choca totalmente con la síntesis neoclásica, ¿no? Keynes argumenta, incluso si tengo un mercado perfectamente flexible, puede hacer contratos en segundos, no hay rigideces de sueldos mínimos, los sindicatos no están bloqueando los cambios en los precios, incluso en un mercado perfectamente flexible, puede persistir el desempleo involuntario de gran escala y a largo plazo, porque esto en realidad depende de la demanda efectiva, ¿no? La demanda efectiva, es decir, si los agentes no quieren invertir, si los agentes no quieren consumir, si prefieren conservar estos recursos bajo forma de liquidez para protegerse de un futuro incierto, lo van a hacer. Y entonces no importa cuán liberalizado esté mi mercado, si no hay demanda efectiva, entonces no va a haber recuperación económica. ¿Sí? Este es el argumento de Keynes y va a ser el argumento que va a ser retomado por los post-keynesianos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser un poco los fundamentos filosóficos de esta escuela post-keynesiana? Primero, entonces es una divergencia radical de método, y esta divergencia radical de método va a hacer que el post-keynesianismo se ubique como algo en la periferia de la economía mainstream y en realidad algo que ataca tan agresivamente a la economía mainstream que son vistos como tipos demasiado radicales para ser tomados en consideración, ¿no? Primero es el rechazo completo al Homo económicos, ¿no? El Homo económicos, la máquina perfecta de razonamiento marginal que está tomando las decisiones óptimas y que está calculando todo al margen de manera racional e individual, es rechazada por esta visión, por la visión que es keynesiana y debería ser reemplazado por el Homo sociologicus. Eso quiere decir que las decisiones de los agentes económicos no estarían determinados por el cálculo marginal hiperracional, sino que estarían determinados por sus circunstancias, por las instituciones formales o informales dentro de las que viven, por las relaciones de poder, la influencia, las relaciones sociales, la influencia de los otros. Entonces aquí ven inmediatamente el impacto de la escuela institucionalista, ¿no? De la primera ola de la escuela institucionalista, Veblen, bueno, Galbraith está allá adentro, Commons, etcétera, donde básicamente dice, no, no puedo abstraer al ser humano de su contexto, no puedo pensar en un hombre, y además que bien, siempre es hombre, ¿no? Ni siquiera se menciona a las mujeres, pero no debería pensar al ser humano que está en un mundo totalmente abstracto de ecuaciones y de funciones de oferta y demanda y de equilibrio, sino que al contrario, sus decisiones están absolutamente condicionadas por su realidad histórica, por su medio social, por las instituciones en las que está viviendo, ¿no? Y entonces aquí es un primer punto de ruptura, porque esa base ya, la base del consumidor racional que está maximizando su utilidad, es totalmente desahuciada.
Y al ser totalmente asociada, acuérdense, con la lógica de Friedman iba a ser, no es realista, pero es útil. Y la crítica pues, keynesiana va a decir, es tan irrealista que es absolutamente inútil. No nos sirve de nada pensar en el Homo economicus, ¿no? Esto es una creación de finales del siglo XIX que sabemos por las otras ciencias sociales, por la sociología, por la antropología, por las relaciones políticas, qué sé yo, que no debería yo caer en el reduccionismo del imperialismo económico de la Escuela de Chicago, sino que tengo que tomar en consideración todos estos diferentes aspectos. Lo que obviamente pone a mucha gente muy incómoda porque quiere decir que la previsibilidad se vuelve mucho más complicada, quiere decir que lo que la gente, que el consumidor no es soberano, ¿no? No toma sus decisiones por sí mismo de manera soberana, sino que está condicionado por su medio social, ¿no? Las cosas comprar, no las quiero comprar porque me dan más utilidad, sino porque mi medio social me hace pensar que este bien es deseable, ¿no? Puedo ser influenciado por las campañas de marketing, las campañas de poder político, todas estas cosas van a influenciar mis decisiones, por qué me he visto de esta manera o compro esta marca de computadora o por qué decido que este bien es deseable, por qué compro las figuritas del mundial, ¿no? El álbum del mundial es algo que realmente me da utilidad, pues si es el caso, ¿por qué no me compro el álbum y las figuritas del mundial todo el tiempo en vez de que solamente cerca de los meses que hay el mundial? ¿O es porque mi entorno social me dice ahora, para pertenecer socialmente, necesitas comprar las figuritas del mundial para poder pertenecer al medio social? ¿Sí? Y entonces, dentro de este sistema que rechaza al Homo economicus, y si rechaza al Homo economicus, vamos a ver que empieza por el lado de de la demanda, ¿no? Del consumidor, luego va a pasar al lado de la oferta de las empresas, ¿no? Dado que las preferencias de los consumidores no son 100% racionales, no hay un cálculo marginalista, no hay una previsibilidad de la demanda de los consumidores. La demanda efectiva está guiada por la intuición inicial, que son los espíritus animales, ¿no? El capitalismo fundamentalmente es inestable, fundamentalmente se va a ir a crisis, fundamentalmente va a tener una inestabilidad que está dentro del sistema, ¿no? Y las crisis no son anomalías, no son perturbaciones del sistema, sino que las crisis son una característica propia del capitalismo en donde las crisis van a emerger totalmente. Y aquí ven que hay un punto de encuentro directamente con las escuelas marxistas, ¿no? Un siglo antes de eso, Marx describe dentro del Capital por qué el capitalismo tendría crisis recurrentes. Van a tomar argumentos que son diferentes, pero que van a llegar al mismo punto, que es el capitalismo dentro de su propio sistema tiene crisis y contrariamente a los austríacos que consideran que las crisis del capitalismo han sido generadas por la intervención del Estado dentro de un sistema que debería ser armonioso por sí mismo, la crítica post-keynesiana va a decir, no, en realidad el capitalismo, si lo dejas por sí mismo, va a entrar en crisis recurrente y es por eso más bien que es necesaria una intervención para evitar que el capitalismo se destruya a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que va a tener? Aquí estoy poniendo la fotografía de Joan Robinson, que se caracteriza primero por ser una de las primeras mujeres economistas influyentes en el medio. Estoy hablando de los años 50, 60. Entonces realmente era relativamente poco. Joan Robinson es estudiante directamente de Keynes. Y John Robinson es para mí un personaje absolutamente fascinante no solamente por sus aportes intelectuales, pero por la absoluta
agresividad de sus críticas, ¿no? Realmente es sumamente fuerte en las críticas que se hace a la síntesis neoclásica. Es crítica con la síntesis neoclásica, que por cierto, la síntesis neoclásica se desarrolla también en Cambridge, en el Reino Unido. Entonces son gente que está compartiendo básicamente su laboratorio. A los de Chicago, olvídense, ¿no? Es sumamente crítica con la escuela de Chicago. Es crítica con Keynes misma, ¿no? En realidad, aunque ha sido ella como que mentoreada por Keynes, en cierto sentido es una de sus críticas más radicales también, considerando que Keynes no ha ido suficientemente lejos. Entonces hay lo que se llama el círculo de Cambridge, ¿no? Entonces hay dos Cambridges, hay un Cambridge que está en el Reino Unido, que es conocido, que es una universidad que existe desde el año 800 más o menos, y hay un Cambridge también en los Estados Unidos, que es en realidad donde está el MIT y demás instituciones bien conocidas en los Estados Unidos. Y va a haber la llamada controversia de los dos Cambridges. Son peleas teóricas, intelectuales sumamente fuertes. Keynes es básicamente como la piedra angular de este círculo de Cambridge, aunque no hay que pensar que era el padre de todos, ¿no? Eran compañeros. Si miran las fechas, son todos más o menos contemporáneos, un poquito después de Keynes, pero relativamente contemporáneos de Keynes. Eh, y hay una lista aquí, la lista de todas estas personas, quizás no vale la pena saberla en detalle, pero van a haber ciertos que van a ser sumamente importantes, entre ellas John Robinson, de quienes les estaba hablando, Nicholas Caldor, Richard Kahn. Richard Kahn es el que diseña el mecanismo del multiplicador, ¿no? Que después le llaman el multiplicador keynesiano, que es un error, debería ser en realidad el multiplicador caniano, dado que es Richard Kahn que desarrolla mucho más ese sistema. ¿No? Y Caldor va a hablar mucho sobre temas de crédito. Piero Sraffa también es un personaje muy interesante que tenemos que hablar. Piero Sraffa, que le hemos mencionado en algunas de las presentaciones, que es un economista italiano. Y Piero Sraffa es un poco como Ronald Coase, ¿no? Es un tipo que ha escrito dos papers en su vida y esos dos papers han cambiado absolutamente toda la manera de pensar las cosas. Y Sraffa es sumamente influyente. ¿Por qué hace dos papers en su vida y entre un paper y otro paper tarda 30 años? Es porque es un rigor metodológico, pero extremadamente profundo el que desarrolla Sraffa, ¿no? Y entonces, básicamente, se desarrolla una nueva manera de ver la macroeconomía que rechaza la síntesis neoclásica, pero con una agresividad total, en la cual la síntesis neoclásica basada en los modelos de equilibrio parcial-marshallianos, y quizás después retomando elementos del equilibrio general walrasiano, donde todo se basa en nociones de equilibrio, donde básicamente el modelo macroeconómico abstracto funciona en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Otra persona que trabaja en la síntesis neoclásica es Robert Solow, que probablemente se acuerdan del modelo de Solow, sobre todo los economistas que son modelos de crecimiento económico, ¿no? Es eso, quizás las condiciones subyacentes de los países son diferentes, la propensión marginal al ahorro es diferente, o la tasa de crecimiento demográfica es diferente, o qué sé yo, pues básicamente modelos abstractos que no toman en consideración temas culturales, institucionales, la situación histórica donde uno se encuentra. No hay clases, ¿no? Hay mano de obra, hay trabajadores, hay hogares que venden su mano de obra. Estos hogares son también consumidores y también son inversionistas porque parte de su ahorro lo pueden meter en el mercado financiero, en la intermediación financiera, pero no existe propiamente una clase de capitalistas y una clase de trabajadores y una clase de rentistas. Todo ese marco de análisis en clases sociales que viene desde, bueno, hemos visto, viene desde la antigüedad, que ha sido utilizada por Smith, que ha sido sobre todo utilizado por Ricardo y después por Marx.
dentro de la síntesis neoclásica, dentro del razonamiento marginalista, desaparece, ¿no? O sea, ahí no existen las clases sociales, son todos individuos que están tomando decisiones racionales. La escuela post-keynesiana retoma el análisis en clases sociales, ¿no? Considera que sí hay clases sociales, que las propensiones marginales a consumir, por ejemplo, divergen entre los dueños del capital y los trabajadores, ¿no? Que hay conflictos redistributivos, que no se está pagando solamente en la productividad marginal del trabajo, es decir, que el sueldo no está determinado únicamente por la productividad, sino que hay realmente relaciones políticas y sociales y de conflicto dentro de la empresa que hacen que el salario que termina emergiendo no está determinando únicamente por la productividad marginal del trabajo, sino por realmente relaciones de poder, relaciones institucionales dentro de las empresas y el elemento keynesiano de base, que es el de la demanda efectiva, ¿no? Es decir, que lo que va a determinar la actividad económica, que haya movimiento económico, no es el cálculo racional de maximización de beneficios, sino que es la irracionalidad de los espíritus animales, ¿no? Que además puede tener consecuencias negativas, puede llevar también a crisis que generan burbujas especulativas, ¿no? Donde hay una sobredemanda, ¿no? Y también donde las contracciones de largo plazo, las recesiones, son en realidad guiadas por una caída de la demanda efectiva, es decir, por el pesimismo generalizado de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando el marco marginalista es mucho de un cálculo costo-beneficios puramente racional, basada en una realidad material y tecnológica, el cuadro keynesiano es uno más de instituciones, de ambiente, de instintos de confianza o de falta de confianza, de la circunstancia histórica que se está viviendo, en vez de un modelo totalmente extraído de la historia. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, como ven, básicamente todo lo que les han enseñado en economía es atacado aquí. ¿Ven? Entonces, básicamente debería ser dentro de esta escuela pues, keynesiana un estudio de procesos históricos concretos que sí pueden estar obviamente sustentados con datos, que básicamente interpreta las relaciones de poder, el poder político, el poder económico, el poder social, la relación con sindicatos, con dueños de fábricas, etcétera, etcétera, y no debería enfocarse el estudio de la economía en modelos que son abstractos, que están pensando solamente en un punto de equilibrio. Hay un rechazo a esta noción de equilibrio. Y ven que aquí hay una coincidencia con la nueva economía austríaca, ¿no? La nueva economía austríaca con recomendaciones de política directamente opuestas, pero con un marco analítico también que dice básicamente la noción misma de que las cosas están en equilibrio y permanecen en equilibrio es, eh, 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 es, eh, es contraria a lo que vemos dentro de la historia. ¿Sí? La recuperación del keynesianismo no viene sola, sino que hay un economista polaco, que quizás debería haber puesto una foto, que es Kalecki, que es Mikal Kalecki, la pronunciación polaca me la van a disculpar. Y Kalecki es contemporáneo de Keynes, pero está en un medio totalmente diferente. Es decir, que Kalecki está haciendo estudios en Polonia en los años 30, entonces simultáneamente a Keynes, pero eso, ¿no? En la Universidad de Varsovia, donde escribe en polaco y en francés, que era usual en ese entonces, no escribe en inglés, ¿no? Y Kalecki, en realidad, de manera simultánea, como en 1870, Menger y Jevons y Walras, como que simultáneamente, pero sin coordinar entre ellos, sin hablar entre ellos, es un poco el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo, desarrollan los principios marginalistas.
Kalecki desarrolla simultáneamente a Keynes esta idea de la demanda efectiva, ¿no? En realidad, el marco analítico de Kalecki es el marco analítico marxista. Quiere profundizar los estudios de Marx, quiere entender la macroeconomía dentro de un contexto marxista y dice, bueno, el problema de crisis económicas, los dos están estudiando las crisis económicas, la crisis económica de los años 30 viene de un problema de demanda efectiva, ¿no? Básicamente no utiliza obviamente la misma terminología que Keynes porque no coordina con Keynes, pero donde básicamente dice es una crítica de la ley de Say, que ya habíamos mencionado. La crisis es una crisis de sobreoferta, ¿no? La ley de Say debería decir, si produzco cosas, si hay oferta, esto crea su propia demanda. Entonces, la crisis solamente pueden ser de producción. Tanto Keynes como Kalecki critican eso y ven la crisis de los años 30, ven que la crisis de los años 30 la producción puede ser hecha, ¿no? Están las fábricas, están los trabajadores, está todo ahí y en realidad es una depresión de la demanda, es que la gente no quiere comprar, no quiere invertir, está desanimada, tiene miedo. Entonces, Kalecki formula esto y sorprendentemente publica textos que formulan estas ideas keynesianas 3 años antes de la publicación de la teoría general de Keynes. Es decir, que llegan a las mismas conclusiones por caminos diferentes. Keynes, acuérdense, está buscando cómo salvar al capitalismo a sí mismo. Kalecki está tratando de formalizar el marxismo y llegan básicamente a una idea similar, ¿no? Se necesita una intervención estatal para reactivar la demanda, para salir de la crisis económica. El análisis de Kalecki, dado que está en un marco marxista, incorpora explícitamente clases sociales, cosa que no hace Keynes, ¿no? Y también Keynes sigue en un marco donde piensa que hay más o menos competencia económica entre las empresas, ¿no? En el capitalismo, capitalismo es bueno porque hay competencia en las empresas y las empresas tratan de hacer lo mejor que pueden si es que están animadas para trabajar. Entonces el problema de Keynes es ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Según Keynes es el miedo a la incertidumbre versus el análisis de Kalecki, que es además de eso, hay que tomar en consideración que existen relaciones de poder de mercado, donde existe imposición por empresas que controlan demasiado poder, donde no dejan espacio a nuevos entrantes, donde nos capturan el mercado, pero además de eso se desaniman en invertir, entonces eso produce la estagnación. Pues Kalecki es redescubierto por Joan Robinson después del fallecimiento de Keynes, como les digo, porque sus textos estaban en polaco o en francés, publicadas en una revista oscura polaca, no había recibido absolutamente nada de atención, o en todo caso la atención que recibe relativa a Keynes es minúscula, y Robinson dice, en realidad Kalecki estaba describiendo las mismas cosas antes que Keynes y con mayor rigor analítico que Keynes. Y eso que Keynes era su tutor, ¿no? Era pero Robinson dice, en realidad deberíamos ver mucho más lo que estaba haciendo Kalecki, cuya precisión analítica es más fuerte que la de Keynes, y esta debería ser más bien la base fundamental para esta escuela post-keynesiana, ¿no? Y entonces ven por qué es post-keynesiano, porque en sí es una crítica misma a Keynes. Las ideas básicas de Keynes están bien. Queremos reforzar y llevar mucho más lejos a Keynes de lo que Keynes mismo ha llegado, ¿no? Y al mismo tiempo siendo críticos con Keynes, con el hecho de que el marco analítico lo veían demasiado flojo. En realidad, Keynes mismo lo sabe. Keynes escribe la teoría general en la urgencia. Él mismo reconoce que el libro está mal escrito, ¿no? Pero que tiene mucha urgencia en plasmar esas ideas ahí, ¿no? Hago un pequeño paréntesis nada más para ver cómo se hacía investigación y contribución intelectual en ese entonces, ¿no? Realmente había esa lógica de que necesitamos el tiempo de hacer madurar las ideas, tener un rigor analítico, ¿no? Coase publica un paper cada 30 años, Sraffa publica un paper cada 30 años, Keynes se disculpa porque tiene que publicar más rápido de lo que hubiese sido ideal para desarrollar bien sus ideas. Entonces, en ese entonces, realmente, esta idea de que las ideas tienen que madurar y trabajarse versus la sociedad donde estamos ahora, donde te piden tienes que sacar un paper cada año porque si no estás muerto. Yo creo que la calidad intelectual sufre enormemente de esta presión por hacer las cosas rápidas,
peor todavía con inteligencia artificial, pero la máquina te lo va a escribir, entonces tienes que bombear productos a toda velocidad. Básicamente se ha vuelto el fast food, ¿no? La investigación se ha vuelto McDonald's y hemos perdido, yo creo, ese aporte intelectual. Bien, uno de los aportes importantes de Kalecki es esta idea de que el pleno empleo, porque si hay problemas de pleno empleo, ¿no? Es decir, perdón, si el pleno empleo es una cosa que uno puede controlar. Eso es lo que dice Keynes, ¿no? Keynes dice, el desempleo es básicamente una cuestión de voluntad política. Si hay desempleo es porque estamos todavía en el marco analítico de los marginalistas, donde pensamos que las cosas van a volver a su equilibrio por sí mismo. Keynes dice, no, si la demanda efectiva está deprimida, si no hay incentivos para invertir y para crecer, si la incertidumbre fundamental es demasiado grande, entonces va a haber un desempleo permanente. Entonces, mi recomendación, querido gobierno, es gasta más, tiene una expansión fiscal y eso nos va a volver a llevar a una situación de pleno empleo. Keynes tiene una visión de que el Estado tiene buenas intenciones, ¿no? Bueno, su objetivo es recomendarle al Estado tomar políticas y que tiene buenas intenciones. Sin embargo, Kalecki dice, hay algo raro aquí, porque en realidad no es para el poder político y para el poder económico el pleno empleo. Retoma la idea del ejército industrial de reserva de Marx, donde dice, si los gobiernos no están haciendo políticas de reactivación económica, es porque quieren. ¿Y por qué quieren? ¿Por qué quisiera yo generar desempleo? Una de las maneras, una de las razones por las cuales quiero generar desempleo es que justamente la amenaza de ser despedido, ¿no? El hecho de que haya suficiente desempleo le quita poder de negociación a los trabajadores. Entonces, como les decía, vuelve un análisis en clases sociales, ¿no? Y entonces yo, empresario, obviamente quiero que haya empleo, quiero que haya actividad económica, necesito que haya trabajadores en mis fábricas porque sin trabajadores no puedo hacer, pero no quiero que haya pleno empleo, porque si hay pleno empleo, el poder de negociación de los trabajadores se vuelve muy fuerte. La, los suelos van a empezar a subir si hay ausencia de trabajo. Es un poco lo que ha pasado es un poco lo que ha pasado inmediatamente después de la pandemia, ¿no? Inmediatamente después de la pandemia, sobre todo hay mucha gente que ha salido de la fuerza laboral, es decir, que los que se quedaron en la fuerza laboral empezaron a tener remuneraciones más elevadas, más poder de negociación, qué sé yo, y al tener más poder de negociación, eso empieza a poner en pánico, pues, a los empleadores, ¿no? Entonces, entonces, en el análisis de Kalecki, si hay recensiones o por lo menos subactividad económica, no es accidental, hay una voluntad política de que haya subactividad económica, perdón, que haya subactividad económica, porque esto funciona como un mecanismo para disciplinar a los trabajadores. ¿Sí? No quiero que sea tampoco un desempleo de 100%, sí, puede disciplinar muy bien, pero entonces no tengo actividad económica. No quiero que sea un empleo de 100% porque si hay actividad económica, pero entonces no los puedo disciplinar. Entonces hay un justo medio, habría algún óptimo, un nivel de desempleo óptimo, que sería el que permite tener mano de obra barata, fácil de disciplinar, fácil de controlar, pero que al mismo tiempo esté ahí disponible para producir para las empresas. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Entonces, hay tres aportes analíticos importantes que va a traer la escuela post-keynesiana. Y entonces, aquí vale la pena. Como les digo, estas son ideas generalmente vistas como periféricas, marginales, hasta en cierto sentido peligrosas, ¿no? Porque cuestionan muy fuertemente el establishment de la teoría dominante en economía, de la síntesis neoclásica y de su extensión por la Escuela de Chicago. Entonces, lo critica de manera muy fuerte, pero lo que es interesante es que contrariamente a Marx y contrariamente a algunas otras críticas de los utópicos socialistas del siglo XIX, aquí estamos hablando de un círculo intelectual bien profundo, ¿no? Robinson, Sraffa, Kalecki, todas estas personas son personas extremadamente sesudas.
¿no? Son gente muy inteligente, con una muy buena formación, con un rigor analítico muy profundo, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser interesante, porque las críticas que se hacen a veces son muy difíciles de refutar. La crítica de Srafa, de la cual yo creo que les voy a hablar mañana, Srafa tarda 30 años en hacer esa crítica, entonces es una crítica sumamente sólida, en el cual el edificio neoclásico no puede decir, ah, es que este es un raro post-keynesiano de Cambridge, no sé qué, entonces no nos importa. Están obligados a tomar con mucha seriedad esos argumentos y en realidad están obligados al final de leer los argumentos de decir, tienen razón, el argumento es sólido, pero en una de las cosas más interesantes de la historia es, tienen razón, pero ni modo, no podemos cambiar el edificio que tenemos. Uno de los motivos por esto es que son críticas sumamente destructivas, como lo había sido la crítica de Marx en el siglo XIX, pero críticas sumamente destructivas. Que les cuesta ser muy directamente propositivas, ¿no? O mejor dicho, el marco analítico que incorpora historia, que incorpora relaciones sociales, etcétera, etcétera, se vuelve tan complejo que se vuelve muy difícil de aplicar, y muy difícil de utilizar y muy difícil de enseñar en particular, ¿no? Entonces va a haber obviamente ese aspecto de que, ok, vamos a hacer una carrera en donde yo les voy a enseñar economía y les voy a hablar de relaciones sociales y de relaciones de poder y del tiempo histórico y de las particularidades históricas de todo. eh, Eso puede ser bien para un curso de poskeynesianismo avanzado en algún posgrado, qué sé yo, pero probablemente si estoy enseñando bases de la economía para administración de empresas, me voy a ir nomás a lo que es más manejable, digamos, que es un poco más abstracto, pero cuyas conclusiones son relativamente claras y entonces donde voy a aceptar esta simplificación por motivos pedagógicos y para no crear demasiada controversia, ¿no? Y si se empieza a enseñar solamente cosas que son muy controvertidas y en cierto sentido muy conflictivas. No es 100% claro cuál es el aporte en todo caso para una carrera como esa, ¿no? Después, obviamente, si están estudiando sociología, ciencias políticas, ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios analíticos fundamentales de la escuela poskeynesiana? ¿No? Hay cosas que ya hemos visto. La incertidumbre radical, la incertidumbre fundamental que viene desde los principios knightianos, ¿no? ¿Se acuerdan de Frank Knight, que hace la diferencia entre, entre probabilidades e incertidumbre? Bueno, Keynes lo retoma y aquí lo retoman realmente al extremo más fuerte, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años, no sabemos lo que va a pasar dentro de un año, hay conflictos y crisis permanentemente, crisis financiera, pandemia, crisis ecológica, crisis política, conflicto en el Medio Oriente, conflicto en Ucrania. La imprevisibilidad es absoluta. Y en ese sentido, donde la imprevisibilidad es absoluta, y si además critico el hecho de que no puedo realmente construir una función de demanda que está derivada de las funciones de utilidad, ¿por qué? Porque las funciones de utilidad son inciertas, cambian con el contexto social, mis preferencias están influenciadas por las circunstancias, no hay una racionalidad estrictamente en el sentido marginalista. Lo propio va a pasar por el lado de la producción, donde las relaciones de producción no son necesariamente de análisis marginal, sino que están más basadas en relaciones de poder político, social, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo hacer un modelo que me dé un equilibrio. El modelo que me dé el equilibrio es reconfortante. Oferta, demanda, punto de equilibrio. Voy a predecir exactamente lo que va a suceder. Sube mi demanda, sube mi precio, baja mi oferta, sube mi precio también, o en cualquier otra decisión. Esa previsibilidad del sistema es absolutamente rechazada, ¿no? Y donde no puedo ni siquiera tener una distribución de probabilidades de lo que va a suceder, entonces básicamente estoy en un mundo de incertidumbre radical. Aquí la ruptura con Chicago es drástica, ¿no? La Escuela de Economía de Chicago
tiene una revolución de las expectativas racionales. Los seres humanos son perfectamente racionales, anticipan cuáles van a ser cualquiera de las consecuencias de largo plazo de las políticas del gobierno. Si sube los impuestos del gobierno, yo anticipo, perdón, si sube el gasto del gobierno, yo anticipo que me va a subir impuestos a la larga, entonces voy a neutralizar cualquier tipo de política por parte del Estado, porque yo anticipo esa subida de impuestos futura, yo anticipo que un incremento del gasto va a ser inflación, entonces como va a haber inflación, estoy preveyendo eso y no me voy a dejar, no voy a caer en la ilusión monetaria de que ahora hay más plata y más bien voy a ser más precavido. Entonces, el extremo en la escuela de Chicago de Robert Lucas es el agente puede predecir el futuro perfectamente, ¿sí? Y la respuesta a esto, los keynesianos, es esto es absolutamente absurdo. Ese homo economicus hiperracional no existe. Existe el homo sociologicus, que está totalmente influenciado por las circunstancias que le están pasando, que vive en un mundo de incertidumbre extrema, donde básicamente es absolutamente imposible prever qué es lo que va a suceder a futuro. ¿Sí? Está un poco fuera de tema, pero hay un medio ahí en los nuevos institucionalistas, ¿no? ¿Se acuerdan que Williamson habla de racionalidad limitada? Ahí hasta cierto punto puedo anticipar las cosas, pero no al infinito. Entonces, ahí si quieren diferentes variantes. Los dos extremos son Chicago y los post-keynesianos. Los nuevos institucionalistas tratan de estar más o menos al medio, donde hay una combinación de racionalidad, por lo menos de corto mediano plazo, y algunas estructuras institucionales. Los de Chicago, que dicen las instituciones son absolutamente irrelevantes, es solamente la racionalidad pura de los individuos que cuenta, y los post-keynesianos, que dicen la racionalidad de los individuos es básicamente inexistente. Y lo que va a determinar básicamente todo son las construcciones institucionales, ¿no? Formales e informales. Las reglas formales sí, ¿no? Las leyes, las normativas, los reglamentos, pero además los constructos sociales, ¿no? Las normas sociales, movimientos de pánico, movimientos de calma, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esto ya lo saben, esta es la teoría keynesiana llevada aquí al extremo, dado que vivimos en un mundo de incertidumbre. Si vemos inversión, si vemos que hay actividad económica, esta no está basada en un cálculo de racionalidad perfecta, donde yo hago el cálculo de cuál va a ser el rendimiento marginal de mi inversión dentro de 20 plazos y cómo se compara eso con, por ejemplo, dejar mi plata en un banco, en un DPF o comprar algún activo, sino que básicamente mi inversión está basada en mi instinto, en mi tincazo, ¿no? En los espíritus animales. ¿Sí? Es decir, que puede haber movimientos de euforia, de entusiasmo, puede haber momentos de extremada precaución por miedo. Y esto es sumamente volátil, porque ¿qué es lo que va a afectar a los espíritus animales? Son movimientos de pánico, o sea, es la psicología de masas. La psicología de masas es extremadamente volátil. Cualquiera que ha visto alguna estampida en un estadio entiende que estas cosas pueden pasar. Si la gente entra en pánico porque alguien grita fuego, esto puede ser catastróficamente malo. Y lo peor es que si no hay un incendio y grito fuego, puede tener consecuencias negativas, pero aquí incluso un pánico puede causar un efecto real, ¿no? Si hay un pánico en los mercados financieros causado por un rumor, se puede convertir en una profecía autocumplida, es decir, que porque creo que hay una crisis, efectivamente hay una crisis, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la formación de burbujas especulativas, ¿no? La inteligencia artificial va a hacer desaparecer a toda la humanidad o quizás salvarla. No importa, lo que sé es que todo el mundo quiere comprar activos, entonces vamos a invertir, 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 invertir en activos de inteligencia artificial, construir centros de datos por todo lado, invertir con un retorno incierto de aquí a 20 años miles de millones de dólares. Entonces, realmente una exuberancia, ¿no? Una exuberancia irracional
porque en las hojas, por el momento, estas empresas no están ganando plata, ¿no? En las hojas no sabemos qué va a pasar, si realmente desplaza toda la mano de obra o no. No sabemos cuál va a ser el efecto a largo plazo, si efectivamente la inteligencia artificial decide que nos tiene que matar a todos, quizás no deberíamos haber invertido en ella. Quizás nos va a salvar a todos, pero tampoco lo sabemos. Por el momento sabemos que nos facilita hacer nuestras tareas y estudiar menos, pero ¿cuál es el efecto a largo plazo de eso, no? Va a provocar un declive cognitivo a largo plazo porque nos estamos apoyando demasiado en estas herramientas, o más bien al contrario, nos va a permitir alcanzar un nivel de desempeño cognitivo mucho más alto de lo que se. No sabemos. No, no tenemos idea. Gurús por todo lado van a decirte esto va a pasar o esto va a pasar. Entonces, los gurús en todo caso, desde esta perspectiva, se están inventando cualquier cosa. ¿Por qué? Para generar entusiasmo, para alentar estos espíritus animales, para que la gente siga metiendo plata basado en absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que este marco analítico con todo es lo más interesante, ¿sí? Segundo eje analítico, este es un poquito sofisticado y pesado. Quiero ver mi tiempo. Eh, hay hay un problema, hay un aporte teórico aquí que es mayor, que es muy fuerte y aunque mi especialidad no son las finanzas, creo que vale la pena detenerse un rato sobre esto. Ustedes en su curso de macro les han enseñado que hay una cosa que se llama una reserva fraccional, ¿no? Que los bancos tienen que no pueden, si alguien deposita 100 bolivianos, hay 10 bolivianos que tienen que dejar en sus reservas y pueden prestar 90 bolivianos o algo en el estilo les habrán dicho, ¿no? Que esos 90 bolivianos, quien se los va a prestar va a comprar cosas con eso. Quien sea que reciba esa plata la va a volver a depositar en el banco y entonces de esos 90 bolivianos van a haber 9 que se tienen que quedar en el banco. Entonces, de los 100 bolivianos iniciales, hay 19 que se han quedado en el banco y hay, ¿cuántos sería? 171, bueno, el remanente que está circulando en la economía y que así se crearía el dinero, ¿no? La reserva fraccional de los bancos, les han enseñado este mecanismo en sus cursos de introducción a la economía, son las que generan dinero y entonces el que decide cuánto dinero va a haber en la economía se llama Banco Central, ¿no? El Banco Central decide cuántos billetes le va a prestar a los bancos privados y les dice cuánto de reserva fraccional pueden tener los bancos privados. Y en otras palabras, el que controla la oferta monetaria se llama Banco Central o antes de la invención de la banca central se llama gobierno. La escuela poskeynesiana va a criticar eso, porque para empezar, en el mundo real lo que se ve efectivamente es que esta idea de reserva fraccional, los bancos nunca están cerca de esa reserva fraccional si es que se le imponen, a veces ni siquiera se le impone, ¿no? Aquí en Bolivia se le llama el encaje legal. Es como una herramienta, pero no es tanto lo que se utiliza. Cuando se crea realmente dinero, se crea dinero cuando se firma un contrato. ¿Cuál es este contrato? Hola, banco, yo quiero construirme una casa. Puedo demostrar que dentro de los próximos 20 años voy a ser capaz de generar suficiente plata para pagar el crédito de esa casa. Entonces, toma este papel, cliente, vas a hacer una firma y en el momento que se hace una firma, en la contabilidad del banco aparecen dos cosas. Aparece aparece un activo, que es la deuda que se ha generado conmigo, es decir, que saben que regularmente hay una cantidad de dinero que yo les voy a estar dando, que va a tener un interés adicional de lo que me han dado, y ellos tienen hay también un pasivo en donde han dicho, ahora hay 500, no sé, para mi casa necesito 150.000 dólares, entonces hay 150.000 dólares que ahora figuran en la cuenta del señor Morales para que construya su casa. No es necesariamente cierto que esa plata venga de... Yo, ahorrista, dejo mis 150.000 y ahora me están dando la plata de ese ahorrista. Es básicamente es un ejercicio contable. Puede el ahorrista no existir
y se ha generado dinero por el simple hecho de que se ha creado un contrato. Ahora figura en mi cuenta en banco 150.000. Obviamente el banco tiene que poder ser solvente y poder recuperar su plata y qué sé yo, pero se ha generado dinero de un crédito que me han otorgado, ¿no? ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué ha sido lo que se ha dado a cambio de ese dinero? Es una promesa de que yo voy a pagar regularmente durante los próximos 20 años ese dinero que ha sido fabricado en ese momento. Entonces, el que ha fabricado ese dinero no ha sido el Banco Central. El que ha fabricado ese dinero he sido yo en conjunto con el Banco Comercial. ¿Y por qué? ¿Cómo he creado ese dinero? Porque yo soy optimista, ¿no? Soy optimista, mira, pucha, yo creo que me va a ir bien en mi trabajo, que voy a tener estabilidad. Quizás hasta tenga algún ascenso. Pienso que esta casa, bueno, idealmente sería para poner a mi familia adentro. Pienso que voy a seguir la otra persona que genera ingreso en el hogar, o hasta por ahí mis hijos pueden generar algo de plata en algún momento. Pienso que su situación económica también va a ser tal que va a poder generar dinero. Entonces tengo este optimismo de que efectivamente yo puedo contraer un crédito, fabricar este dinero, y entonces cuando todos los tomadores de decisiones en la sociedad hacen eso, es porque estos tomadores de decisiones son optimistas. Estos son los espíritus animales, ¿no? Que se crea el dinero. Entonces, la fabricación del dinero no es el que efectivamente imprime, bueno, ni siquiera imprime, ¿no? Han visto cuando se ha caído el avión, pide a Senegal o algún otro país que imprima pedacitos de papel, eso solamente para necesidades de liquidez, para pequeñas transacciones. Mucho de ese dinero son básicamente bits en una computadora, o bueno, varias computadoras, y esos bits en esa computadora. Ahora usted tiene este número. ¿No? Este número que corresponde a estos bits, que corresponde a una deuda que usted me tiene que pagar en el futuro. Hemos manifestado de la nada dinero. ¿Hemos manifestado en qué? Hemos manifestado en la creencia en la institución de que yo voy a ser capaz de generar este flujo de recursos a futuro. ¿Y por qué pensamos todos que podemos tener este flujo de dineros? Porque yo confío que voy a ser capaz de hacerlo, y que el banco confía que soy capaz de hacerlo. Y también porque le estoy dando una buena garantía al banco en caso de que piense que no lo puede hacer. Entonces, porque el banco es optimista y porque yo soy optimista, este optimismo, esta demanda efectiva, ¿no? Demanda efectiva de crédito, porque en realidad es una demanda de un hogar, de un auto, de qué sé yo, de estudios universitarios. Este optimismo es el que crea el dinero. Y entonces, el razonamiento aquí va directamente a la filosofía keynesiana. Si quiero que haya un aumento en los agregados monetarios, o qué es lo que provoca un aumento en los agregados monetarios, es el optimismo de la gente. ¿No? Y obviamente el pesimismo y la depresión, ¿no? Si yo pienso que las cosas me van a ir mal, nunca voy a poder comprar una casa, igual los boomers nos han fregado a todos, las casas son inaccesibles, y la precariedad laboral está terrible, y mi jefe me ve feo, y además que va a haber una crisis económica mayor que se viene por el conflicto en Medio Oriente, y qué sé yo, y además la inteligencia artificial se va a comer a nuestros hijos, qué sé yo. Entonces ese pesimismo hace que yo diga, bueno, no es un momento de endeudarme. El banco igual va a decir, pucha, ahorita no le voy a prestar plata a nadie porque ni están motivados y no sé si van a poder pagar. Entonces ahí viene el crunch crediticio, viene la contracción de dinero y viene la crisis económica. Entonces el mecanismo fundamental keynesiano, descrito antes por Kalecki, es fuertemente retomado dentro de este razonamiento post-keynesiano. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Entonces, el Banco Central no es que no haga nada, ¿no? No es que no haga nada, tiene una influencia sobre el precio del dinero, tiene una influencia sobre la tasa de interés, pero no es la cantidad de dinero que va a controlar, no es cuánto dinero se genera. Eso está desde esta visión, sobre todo dominado por las expectativas y la demanda efectiva, ¿no? Y lo que puede hacer el Banco Central es manipular, ¿no? Puede manipular la tasa de interés, y efectivamente aquí hay un rol muy activo para él. Si la gente está siendo exageradamente optimista, ¿no? Si está siendo exageradamente optimista y se está endeudando demasiado,
Y es más, no hay los controles adecuados para eso. Esa es la crisis del 2008, ¿no? Pucha, pues, los bancos me están dando crédito para comprarme casa, pero no tengo que darles nada de garantía. Todo está en mejor, bueno, todo va a ser lo mejor. Estamos en 2008, o sea, bueno, 2007, todo es una maravilla. No necesitamos regular nada. Los agentes son perfectamente racionales. La economía funciona súper bien. Había una burbujita el 2001 porque había una burbujita el 2001 porque la gente se ha confiado mucho en esta nueva cosa llamada Internet, pero ya pasó. Y sí, hay un par de aviones que se han estrellado se han estrellado en el World Trade Center. Entonces, bueno, más bien el gobierno americano está yendo a controlar esa situación allá en Irak y en Afganistán. Entonces, en este momento hemos demostrado la superioridad de nuestro modelo económico, en donde los agentes son racionales y les podemos prestar crédito porque tienen buenas ideas. Ese optimismo, ¿no? Desde la visión del modelo, primero neoclásico y la extensión de las expectativas racionales de la escuela dominante Chicago, nos diría, bueno, no debería haber una crisis. Las crisis no deberían pasar porque los agentes están tomando decisiones racionales, los bancos son ultra sofisticados, tienen gente sumamente competente que calcula muy bien el crédito y calcula muy bien el riesgo y que no va a generar problemas. Esa exuberancia genera una subida de la toma de créditos para comprar casas que además dispara el precio de los bienes inmuebles, se empiezan a desconectar absolutamente del valor real. La gente se endeuda, el colateral que se presenta a los bancos es de pésima calidad, ¿no? Y a veces ese colateral de pésima calidad no es que los bancos son tontos, los bancos son muy racionales y dicen, esto es de mala calidad, pero lo que puedo hacer es disimular que es de mala calidad mezclando en diferentes productos financieros compuestos, ¿no? En donde básicamente tengo productos de mala calidad, los llamados subprime, ¿no? Son productos de mala calidad, los tenemos bien difundidos en toda la economía, la gente no se va a dar cuenta. Y lo mejor de todo es que sabemos una cosa muy buena, que si empezamos a tener un problema y la gente no nos puede pagar, los créditos que hemos otorgado no son repagados y el banco empieza a tener dificultades, el gobierno sabe que no puede dejar caer a los bancos, sobre todo los que son demasiado grandes, too big to fail. Los bancos que son demasiado grandes los va a rescatar. Entonces, me va a venir a salvar el gobierno. Tomemos nomás riesgos, el gobierno no se va a arriesgar, entonces voy a empezar a dar créditos como sea y voy a aprovechar esta exuberancia irracional. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Lo que tenía que pasar, efectivamente la gente empieza a enfrentar grandes dificultades para pagar sus créditos, ¿no? Y entonces los bancos empiezan a mostrar resultados financieros que son cada vez peores y llega un punto donde el gobierno americano dice, ¿qué hago? ¿Lo salvo? Validando esta idea de que si se pueden portar mal y no importa cuán mal se porten, igual los voy a ir a rescatar, o, ¿sabes qué? Los disciplinaremos y los vamos a dejar fallar. Y en ese momento lo que se hace es se decide, vamos a disciplinar, vamos a dejar que fallen bancos de los grandes que hay, fallan Lehman Brothers y otros bancos. La caída de estos bancos hace que todo el sistema financiero caiga simultáneamente. El crédito se seca por completo, eso se transmite inmediatamente a la economía real y entonces hay una gran recesión que empieza el 2008 porque esta burbuja ha sido implementada primero por esta exuberancia irracional. El análisis de los austriacos va a ser este exceso de optimismo ha sido creado por tasas de interés artificialmente bajas, ¿no? Ha sido porque han manipulado la tasa de interés desde el principio y desde la perspectiva post-keynesiana no es tanto la culpa del Banco Central, es simplemente un hecho de la historia de que los agentes no son irracionales, que los agentes se sobreexcitan y empiezan a ser guiados por estos animales que no pueden hacer el cálculo de la racionalidad perfecta, entonces empiezan a portarse de manera mucho más instintiva. ¿Sí? Ok, es un pequeño apartado, pero creo que importante, ¿no? Entonces, finalmente, el Banco Central para los keynesianos sí tiene un rol, justamente tiene que calmar, ¿no? Cuando hay demasiado entusiasmo, cuando hay demasiado optimismo, ¿qué es lo que debería hacer? Lo que tengo que hacer es subir la tasa de interés.
para que la gente se calme un poquito, ¿no? Tranquilos, no se emocionen, no empiecen a invertir a lo loco, vamos a subir un poquito la tasa de interés para que tengan más ganas de, vuelvan a meter nomás su platita en el banco, reduzcamos un poco la liquidez en el sistema y vamos a calmarnos para evitar que se genere una burbuja muy grande. Otra vez, la más clásica, si es que hay una pérdida de entusiasmo, si hay poco optimismo, si la actividad económica se empieza a contraer, puede utilizar efectivamente la tasa de interés más baja para realentar un poquito la economía, pero sobre todo lo que debería yo utilizar para evitar de caer en una trampa de liquidez es mi herramienta fiscal, ¿no? ¿Por qué mi herramienta fiscal? Otra vez, porque si la gente está deprimida, le falta optimismo, no tiene ánimo y estoy en una recesión, no los voy a animar, aunque yo cambie las tasas de interés, aunque cambie todos los precios relativos, eso puede servir hasta cierto punto, pero si están en un estado de pánico y terror total, que probablemente es lo que va a pasar cuando reviente la burbuja de la AI, lo que voy a tener que hacer es, bueno, alguien va a tener que invertir, alguien va a tener que contratar a la gente, alguien va a tener que reactivar la economía. Ese va a ser el Estado. Es lo que ha hecho en 2008 en Estados Unidos cuando colapsa el sistema y es sobre todo lo que ha hecho el 2020 cuando nos hemos enfrentado a la peor pandemia que hemos visto en nuestra vida, ¿no? Por último, esta escuela poskeynesiana retoma el marco básicamente marxista y dice, existe, no es un absurdo el pensar en clases sociales, ¿no? Esto ha sido muy preservado dentro de la sociología. Los economistas eran, individuo es individuo, todos tienen su función de utilidad, todos están tratando de maximizar su utilidad bajo las restricciones que tienen y fundamentalmente un trabajador, un capitalista, un rentista son lo mismo, simplemente que tienen asignaciones iniciales diferentes, ¿no? Los capitalistas tienen la capacidad de ver oportunidades, los rentistas tienen el capital que pueden alquilar a los capitalistas combinan el capital y los trabajadores para hacer cosas y ganar plata, y a un trabajador, si le hubieses dado los mismos activos iniciales, se comportaría exactamente igual que un capitalista, y si a un capitalista le hubieses dado los mismos activos iniciales que un rentista, se comportaría como un rentista, ¿no? Tienen sus preferencias, que son individuos, qué sé yo, pero todos están tratando de maximizar su utilidad, muchas veces bajo la maximización de los ingresos, pues la maximización de los ingresos me permite tener la libertad de poner lo que me dé la gana dentro de mi función de utilidad, ¿no? De aumentar mi función de utilidad hasta donde quiera. Sin embargo, aquí el análisis keynesiano dice, no, realmente hay diferencias estructurales, las preferencias son diferentes, los intereses son diferentes, lo que es deseable en la vida, la manera de ver las cosas, uno de los elementos importantes va a ser la propensión marginal al consumo. Yo, capitalista adinerado, cada 1.000 pianos adicionales que yo reciba, lo más probable es que los ahorre o los reinvierta, pero no los voy a consumir. Rara vez los voy a consumir porque representan una fracción muy chiquitita de mi dinero. Casi todas mis necesidades básicas han sido satisfechas, mis necesidades más allá de las básicas han sido satisfechas también. La mayoría de mis deseos materiales han sido satisfechos. Entonces no voy a consumir mucho más. Y entonces ahí ese capitalista se comporta como el de las expectativas racionales, ¿no? Pues la verdad, si me entra plata adicional, mejor me la guardo para más tarde por si acaso tengo que pagar algo. El trabajador pobre, cerca del nivel de subsistencia, etcétera, etcétera, va a tener una propensión marginal a consumir básicamente de uno. Cualquier plata adicional que me entre me va a servir para actualizar ropa que necesito que ya está viejita, hacer la reparación de mi auto que falta, quizás tengo retrasos en pagar ciertos alquileres o pensiones del colegio, entonces en realidad tengo igual deuda qué sé yo, con la tarjeta de crédito, entonces, mi ideal si puedo pagar un poquito de esa deuda inmediatamente para que no se acumule demasiado el interés. Entonces, la propensión marginal a consumir es radicalmente diferente, ¿no? Un rentista igual, un rentista
vive de los alquileres, de las cosas que está alquilando, sean maquinarias, fábricas, departamentos o lo que sea, ¿no? Y en ese caso, igual. eh, y su propensión a marginal es muy baja, entonces el razonamiento keynesiano es la distribución importa, porque si le doy más plata a los capitalistas y a los rentistas, esto se va a volver ahorro e inversión, pero no necesariamente se va a volver consumo. Y dentro del marco macroeconómico necesito pues consumo para que funcione la maquinaria. Entonces los recursos deberían ser más bien llevados a los trabajadores, cuya propensión a marginal es más grande y entonces que van a activar la economía, ¿no? Y entonces también aquí hay la oposición entre la ley de Say y la visión keynesiana. Uno podría decir, pero si se lo llevan los rentistas y los capitalistas, que bien, que ahorran, que inviertan, que hagan cosas. Pero acuérdense que la visión keynesiana, ahorrar e invertir y producir más cosas cuando no hay demanda, no sirve de nada. ¿No? Se crea una crisis de sobreproducción donde puede estar en una recesión permanente porque básicamente nadie está incentivado a comprar las cosas. Versus que si redistribuyo los recursos a los trabajadores, ellos sí van a querer consumir, ¿no? Van a consumir, van a reactivar la economía, tienen deudas pendientes, tienen necesidades físicas, tienen necesidades insatisfechas, etcétera, etcétera. Incluso van a querer darse un lujito si han estado en una situación muy precaria durante mucho tiempo. Ergo, redistribuir hacia los trabajadores reactiva la maquinaria económica. ¿Sí? Y entonces también los intereses que tienen son diferentes, ¿no? Cómo tienen su propia cultura, cómo se relacionan entre ellos, cuáles son los placeres de los que disfrutan, qué tipo de bienes consumen. Todas esas cosas serían sustancialmente diferentes dentro de las clases sociales y entonces el modelo neoclásico lo ignora por completo y la escuela post-keynesiana considera que es absolutamente central dentro del análisis. ¿Sí? Entonces, finalmente, eso va a tener repercusiones que las voy a explicar mañana con un poco más de calma, pero que van a ser sumamente importantes. Es que la distribución importa y no importa solamente por un tema ético, ¿no? Sino que la distribución importa de cómo se van a producir las cosas. Ya lo he mencionado, va a tener un impacto en el consumo agregado, ¿no? Una sociedad más igualitaria va a tener más consumo agregado, ¿no? Eh, También eso puede afectar la inversión en el sentido de que si todo está determinado desde la demanda, desde la visión keynesiana, si hay más consumo agregado, entonces va a haber más inversión porque hay demanda para los bienes, ¿no? Finalmente, si voy a tener una repartición relativamente más igualitaria, el consumo es un poco más predecible, entonces puede haber más estabilidad económica. Si hay demasiada plata que se va a los capitalistas, estos van a estar tentados de poner su plata en activos especulativos, pueden ser llevados por movimientos de pánico o de exuberancia, entonces sobreinvierten, subinvierten, lo que puede crear burbujas, depresiones, crisis, etcétera, etcétera. Entonces, la clase de inversionistas financiera debería tener menos recursos para que los utilicen de manera más prudente, ¿no? Y un poco más conservadora y al mismo tiempo sostener el consumo para generar más estabilidad en el sistema. Entonces, ven que aquí se está hablando de cosas que son muy provocadoras que dicen la estabilidad del sistema macroeconómico, la existencia de crisis o no, no solamente es un tema político, ¿no? De crisis política, es un tema macroeconómico fundamentalmente, donde la desigualdad distributiva va a tener repercusiones sobre el funcionamiento de todo el sistema. Ok, entonces voy a entrar en la controversia de Cambridge mañana porque tenemos dos exposiciones, pero ahí básicamente vamos a juntar todas estas partes móviles para mostrar cómo el ataque al modelo neoclásico, a los conceptos marginalistas de equilibrio y al hecho de que las relaciones económicas estén todas dentro de un medio social, dentro de relaciones de clases, dentro de un contexto histórico, va a hacer que para esta escuela, para la escuela post-keynesiana,
en realidad se necesita un modelo totalmente diferente para comprender a la economía, ¿no? Que básicamente está basado no en razonamiento marginalista, sino en relaciones de poder, ¿sí? Y como esto va a chocar, va a entrar en un curso de colisión directo con, eh, con la Escuela de Chicago y la síntesis neoclásica, ¿no? Generando un choque muy violento. El poskeynesianismo hasta nuestros días se mantiene como una escuela periférica, como una escuela heterodoxa, fuera de la corriente dominante, como algo que es un poco extraño, que mezcla sociología e historia y unas críticas muy agresivas versus un mainstream sumamente dominante, sumamente influyente, como lo habíamos mencionado ayer, en universidades, en instituciones financieras, en gobiernos y en realidad sobre la cultura en general. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Extraordinario manejo de los tiempos. Estoy muy feliz. Entonces, ¿a quién le toca presentar hoy día? A mi Joaquín. Ya, súper. Si estás lista, son dos presentaciones. Sé que estaba Catherine, si no me equivoco, y estudiante. ¿Dónde estás? Ah, no estoy en la plataforma correcta. UPB. Si quieres, vas poniendo tu presentación. Ah, Mariana y Catherine, ¿no? Ya, súper. Adelante, por favor. Ok, ¿Me das, me entonces, das 30 segundos? Voy a buscar algo caliente para mi garganta. ¿Me lo han pedido? Les voy a preguntar. Preguntarle si me lo han pedido. Ahora sí, adelante, por favor. ok, ya. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar el tema del conflicto de clases y cómo distintos autores entendieron la historia como una lucha por el excedente económico. Em, para este tema vamos a analizar cómo diferentes grupos sociales han competido históricamente por controlar la riqueza que produce la sociedad desde la antigüedad hasta la actualidad. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es el excedente económico. El excedente económico es la riqueza que queda después de cubrir las necesidades básicas de la producción y supervivencia. La gran pregunta histórica ha sido quién controla ese excedente. A lo largo del tiempo, distintos grupos sociales han luchado por apropiarse de esa riqueza y esta idea se volvió mucho más importante con Karl Marx, quien afirma que la historia de la humanidad es la lucha de clases. Bueno, vamos a empezar por el periodo de la antigüedad, donde, bueno, como sabemos, existía el esclavismo. En las civilizaciones antiguas, especialmente en Grecia y Roma, la economía dependía en gran parte del trabajo esclavo. Los esclavos eran quienes mayormente producían riqueza, pero no recibían los beneficios de su trabajo. El excedente económico era apropiado por los propietarios y las élites políticas, e incluso filósofos muy importantes como Aristóteles justificaban la esclavitud como algo natural. Sin embargo, existieron conflictos importantes como las rebeliones de esclavos
Por ejemplo, una rebelión de esclavos conocida fue liderada por el Espartaco en Roma. Pasando a la Edad Media, vamos a hablar del feudalismo. Con la caída del Imperio Romano surge el sistema feudal. En esta etapa, la tierra era la principal fuente de riqueza. Los señores feudales controlaban las tierras y los siervos trabajaban en ellas. Los campesinos debían entregar parte de su producción al señor feudal mediante tributos o trabajo obligatorio. Nuevamente, en esta etapa de la historia, podemos ver cómo una clase dominante se apropia del excedente económico, además de que un dato interesante es que la iglesia ayudaba a legitimar este orden social. Bueno, después pasamos al mercantilismo y al capitalismo. Relativamente, sí, relativamente reciente, entre los siglos XVI y XVIII, surge el mercantilismo, eh, que se trataba de que los estados buscaban acumular riqueza mediante comercio, colonización y extracción de metales preciosos. Aquí aparece la burguesía comercial. Más adelante, la revolución industrial transforma la producción por completo. Surgen las fábricas y aparece una nueva división social, que era la burguesía industrial, que era la dueña del capital, y el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Las condiciones laborales seguían siendo injustas, eran muy duras, porque em, el proletariado trabajaba largas jornadas, recibían bajos salarios y poca protección laboral. Bueno, después llega, bueno, una persona que sabemos que, bueno, bien o mal ha sido parte importante de la historia. Karl Marx desarrolla una de las teorías más importantes sobre el conflicto de clases. Según Marx, la sociedad capitalista está dividida principalmente en dos clases, la burguesía y el proletariado. La burguesía posee los medios de producción, mientras que los trabajadores solo poseen su fuerza laboral. Marx sostiene que el capitalismo funciona gracias a la explotación del trabajador. Además de esto, afirma que el sistema genera desigualdad, concentración de riqueza y crisis económicas recurrentes. Además, introduce el concepto de alienación, donde el trabajador pierde control sobre lo que produce y sobre su propio trabajo. Em, la plusvalía es uno de los conceptos centrales de Marx. O sea, lo que significa es que la plusvalía es la diferencia entre el valor que produce el trabajador y el salario que recibe. Como podemos ver en la diapositiva, es como una fórmula. Bueno, como ejemplo, si un trabajador genera $100 en valor, pero recibe $30 de salario, el excedente restante es apropiado por el capital, por el capitalista. En este caso sería 70, digamos, la plusvalía para Marx. Esta diferencia es la base de la ganancia dentro del capitalismo y para él representa una forma de explotación económica. Bueno, pasando a periodos ya más actuales, vamos a hablar del siglo XX y sus críticas. Durante el siglo XX, varios países intentaron aplicar ideas marxistas como la Unión Soviética, China y Cuba. Sin embargo, aparecieron críticas muy importantes. Algunos economistas señalaron problemas de eficiencia económica y exceso de control estatal. Y paralelamente el capitalismo también cambió. Surgieron sindicatos, derechos laborales, seguridad social y una mayor intervención del Estado. Economistas como Keynes defendieron que el Estado debería intervenir para reducir desigualdades y estabilizar la economía. Es decir, que aquí pueden hacer una crítica que yo creo que todos alguna vez hemos escuchado. No es nada personal, es solo para citar una crítica que yo considero muy conocida, que es que la teoría de Marx puede ser buena en teoría, pero no en la práctica, digamos. Bueno, yo creo que algo muy importante para discutir en este tema, por lo que en particular lo he escogido, es para discutir no solo la evolución del conflicto de clases, sino yo creo que lo más importante, si en la actualidad todavía existe, y bueno, más adelante vamos a hablar
sobre si es posible que en algún punto pueda existir realmente una desigualdad. Así que bueno, hablando de la actualidad, actualmente muchos consideran que el conflicto de clases sigue existiendo, aunque obviamente no como antes, de una manera diferente. Hoy vemos debates sobre desigualdad económica, concentración de riqueza y poder de grandes corporaciones tecnológicas. Además, aparecen nuevas preocupaciones relacionadas con la automatización y la inteligencia artificial. Y bueno, como ejemplo, surge una pregunta en la actualidad que es, ¿quién se beneficiará del excedente económico generado por la tecnología? Y bueno, incluso en nuestro país, en Bolivia, existen debates sobre la distribución de recursos y la desigualdad social. Bueno, capaz quise hacer mi presentación un poco más corta de 20 minutos porque quería que fuera em, capaz más interactiva. Bueno, como estamos en virtualidad, creo que es un poco complicado, pero quería dejar unas preguntas de debate, para que si a alguien le interesa, por lo menos las piense. Y bueno, las preguntas serían si sigue existiendo la lucha de clases, si el capitalismo genera desigualdad, si Marx tenía razón y si la inteligencia artificial aumentará la desigualdad. Y bueno, considero que estas preguntas siguen siendo muy relevantes hoy e incluso hasta más, o sea, por el tema del excedente que genera la tecnología actualmente y si la inteligencia artificial va a aumentar la desigualdad y por lo tanto el conflicto de clases. Como conclusión, podemos decir que la historia económica puede interpretarse como una lucha constante por el control del excedente económico, desde la esclavitud hasta el capitalismo moderno. Distintos grupos han competido por apropiarse de la riqueza producida por la sociedad. Y aunque las formas claramente cambian con el tiempo, el debate sobre desigualdad y distribución de riqueza sigue siendo central actualmente y seguirá siendo central. Y bueno, finalmente también les dejo una pregunta abierta, y es si es posible una sociedad sin desigualdad, una sociedad igualitaria sin conflictos económicos y sociales. Gracias por su atención. Súper. Bueno, en realidad sería definitivamente interesante tener un debate, pues son preguntas súper gigantes que nos dan para una discusión larga y nos vamos a comer el tiempo de Caterine. Solamente quería comentar un par de cosas que creo que son relevantes. Sobre una de las cosas que comentabas, que claro, el fracaso del experimento marxista en Unión Soviética, en Cuba, bueno, China todavía es algo que matizar, ¿no? Una de las cosas bien importantes es que en particular en la Unión Soviética, pero lo mismo podrías decir para Cuba y Corea del Norte, es que hay nuevas clases sociales, es decir, hay una clase social conectada al poder del Estado, con conexiones políticas y luego está como el sector de trabajadores. En realidad, uno de los grandes fracasos de los experimentos socialistas o comunistas del siglo XX es que han reproducido una estructura muy fuertemente con clases sociales, ¿no? En Corea del Norte es básicamente una monarquía, ¿no? Es una dinastía donde se hereda el poder, donde los familiares están cerca del poder, el poder militar está rodeando la familia de los Kim Un. Entonces, realmente es que es casi monárquico lo que se ha establecido ahí. En la Unión Soviética tenías los aparitichikis, ¿no? Era básicamente la tecnocracia, donde tenías estos trabajadores, funcionarios públicos y expertos técnicos que tenían un estatus superior al resto de la gente, y obviamente la gente cercana al poder político era una clase extremadamente privilegiada. Entonces eso mostraba las contradicciones internas del sistema que tenían. Entonces, yo creo que la pregunta es una sociedad con desigualdad cero es básicamente imposible, a menos que estemos pensando en una pequeña sociedad agraria o algo así. Pero creo que lo que es interesante es que sí, el concepto de clase social obviamente va cambiando.
una clase obrera ahora y el conflicto que estamos viviendo en Bolivia, por ejemplo, es súper interesante, porque en gran parte estas manifestaciones están siendo organizadas, los bloqueos están siendo organizados por la COP, que se supone que representa a los trabajadores, pero para empezar, la cantidad de trabajadores que están siendo representados por la COP es bien chiquitita, no representan a la gran mayoría de los trabajadores bolivianos, que son más bien comerciantes, cuentapropistas, trabajan en restaurantes, tienen pequeños negocios. Entonces, esto en la visión de Marx es una sección bien pequeña, la pequeña burguesía, que era algo mínimo comparado con todo el sector obrero. Ahora el sector obrero en realidad es mucho más pequeño, ¿no? Entonces cambia la estructura y la dinámica de las clases sociales. Entonces hay un problema de representatividad ahí que es sumamente importante y es más, se ha revelado hace poco los salarios que tenían los altos dirigentes de la COP y parece más bien que son una clase privilegiada más que otra cosa, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Sin embargo, no quiere decir que no hay como que nuevas clases sociales que emergen, ¿no? Por ejemplo, las personas que manejan los motitos de pedidos ya o que manejan Uber o incluso ciertos funcionarios públicos de bajo rango que les piden hacer muchas horas extras en oficina, tienen harta precariedad laboral, es decir, que si no le gusta el jefe es relativamente fácil de despedirlos, o en varios otros empleos en comercios donde si es un pequeño comercio y tengo a alguien que me ayuda a tener la tienda, esta persona que atiende la tienda no tiene un contrato, tiene que pasar horas y horas, a veces en una tienda que entran dos, tres clientes al día, entonces es ese tipo de categoría. Al final, ¿qué quiere decir clase social? Quiere decir que agrupo personas con características similares en grupos similares que deberían tener algún tipo de interés similar. Y ese tipo de grupos, por ejemplo, está totalmente, no tiene ninguna representación, está totalmente desarticulado. Entonces ahí realmente hay una reflexión que me parece que es interesante de por qué estas nuevas relaciones sociales están tan desestructuradas con relación a lo que hubiese sido, bueno, quizás de manera un poco ideológica en el siglo XIX o una buena parte del siglo XX, ¿no? Entonces, eso quería agregar a tu presentación, Mariana. Mil gracias. Pasaremos a Catherine. Ya.